Atención. Atención jubilados, se prorroga la fe de vida, tema importantísimo, Tami. Sí, es importante porque justamente nos consultan a diario qué pasaba con la fe de vida. Esta prórroga llegaba hasta el 31 de diciembre, pero en realidad se extiende nuevamente hasta el 31 de marzo y en el marco de la pandemia, en el marco del DISPO, en el marco de esta finalización del ASPO. ¿Qué quiere decir esto de la fe de vida? Es lo que nosotros conocemos como la supervivencia. ¿Se acuerdan eso que tienen que ir los jubilados y los pensionados todos los meses a demostrar que en realidad siguen con vida, aunque suene terrible, sí, suena feo, pero es así, es para evitar justamente pagos indebidos. Bueno, a partir del 2021 esto va a cambiar porque también ya lo habíamos adelantado y tiene que ver con el certificado digital de hechos vitales. Sí. Este acuerdo celebrado entre el RENAPER, el Ministerio de Salud y la ANSES para que los médicos pongan la firma digital y se comprueben hechos vitales, los nacimientos y los fallecimientos, y a la gente se le pueda abonar los planes sociales, los certificados de nacimiento, la asignación por nacimiento, por fallecimiento y demás, sin necesidad de que vayan justamente a dar constancia al banco a través de sí mismos o a través de sus apoderados o a través de la compra mensual que hacen con sus tarjetas de débitos. Así que es importante porque se van a cobrar las jubilaciones de enero, febrero y marzo sin necesidad de hacer trámite alguno. Y también hubo una extensión, una prórroga por lo menos, hasta creo también el 31 de marzo con respecto a los depósitos, las extracciones que siguen siendo gratuitas de los cajeros automáticos, ¿no? Sí, sí, justamente es importante también porque afecta a los 7 millones de jubilados, jubiladas, pensionados y a todos los que operamos a diario con los cajeros automáticos. Claro, sobre todo nosotros igual, digamos, la gente que no es jubilada, que es un poco más joven y que tiene por ahí la facilidad, ir al cajero y demás le resulta más fácil, pero atención, si sos jubilado o tenés un familiar que es jubilado, atención con esto porque es importantísimo para poder entender y para poder saber cómo manejarse en los próximos días, sobre todo ahora que hace mucho calor y demás. Sí, lo que se está tratando de evitar justamente es que la gente se aglomere en las entidades bancarias, por eso también hasta ANSES cambió la fecha de los pagos de sentencias que se iban a hacer el 14 de diciembre, se pasaron al 30 de diciembre para evitar justamente que la gente vaya al banco. Hay que seguirse cuidando, estamos en una pandemia y por lo tanto todas las acciones tendientes de ANSES es a facilitar para que los jubilados cobren a través de los medios electrónicos y se evite la presencialidad, ya sea en las entidades de ANSES o ya sea en las instituciones bancarias. A eso apuntan todas estas medidas que se tomaron en estos últimos meses. ¿Qué es la dispensa laboral que ahora se termina? Porque mucho se habló de la dispensa laboral, de esta prórroga que tenían los padres o de esta posibilidad que tenían los padres, pero eso llega a su fin. Sí, tenemos que aclararles, había una resolución que es la 207, el artículo 3, que decía que todos los padres, madres o personas a cargo de niños, niñas y adolescentes en edad escolar se podían quedar en su casa percibiendo la remuneración. Esto tenía que ver, iba de la mano con el tema de la escolaridad a través de la modalidad virtual. Bueno, salieron una resolución el próximo jueves, el jueves pasado, la 1103, que estableció que van a volver al trabajo durante el receso vacacional. Después se verá qué pasa y cómo sigue, también de la mano de lo que se resuelva desde el Ministerio de Educación con el tema de los menores y cómo va a seguir la educación virtual. Pero por ahora tienen que volver al trabajo, si no, no van a percibir la remuneración porque no estarían justificados. Tiene que volver sí o sí al trabajo. Y me quedo con lo que le decías antes, estamos yendo de tema en tema, pero obviamente sé que del otro lado te interesa todo esto. Pero me quedo con lo que hablamos de los jubilados, lo que va a pasar mañana en el Congreso, porque vos mencionabas al pasar dos puntos que son fundamentales, que estuvieron en discusión y que tuvieron mucha polémica, que tiene que ver con los aumentos trimestrales y con ese 5% que ya percibieron los jubilados y que no va a ser a cuenta. Se decían muchas cosas, se dijeron muchas cosas, que primero el Ejecutivo había mandado un proyecto que fue diferente al que finalmente terminó saliendo de la Cámara de Senadores. En el medio, internas y disputas políticas, pero eso no hace falta hablarlo ahora. En concreto y pasando limpio, sabiendo que todavía falta la aprobación de diputados,
cuándo y cómo van a cobrar los diputados con respecto a este punto del 5% y de los aumentos trimestrales. Bueno, hay que esperar que se apruebe esta ley de movilidad, tenemos que ver qué dice la Cámara de Diputados y qué pasa si no se aprueba, porque lo que se está hablando son de cambios que se le van a introducir a este proyecto, ya sea desde el oficialismo como también desde la oposición. ¿Qué pasa si no sale el 29 como esperamos? Y va a tener que salir un nuevo decreto que determine cómo seguimos y cómo siguen los aumentos por decreto. Recuerden que el ministro Moroni ya lo había dicho, que si en realidad no salía este 5%, si no salía en realidad la ley de movilidad jubilatoria, se iba a volver a la fórmula anterior, a la fórmula de Macri, que está suspendida en la actualidad. Así que es muy importante lo que va a pasar el 29, por eso decimos que va a ser un arduo debate, porque se espera que ambas partes introduzcan cambios a esta ley y que aparentemente no se va a aprobar en esa sesión. Bueno, recordemos que con respecto, comparando esta ley que se va a aprobar, o por lo menos este proyecto de ley que se va a debatir, tiene algunos cambios con respecto a la ley que había aprobado el macrismo aquel día de la lluvia de piedras, que tiene que ver con los puntos que se toman, los ejes que se toman para llegar a esa fórmula definitiva. En el caso de la fórmula de Macri se hablaba de la inflación y en el caso de esta ley se habla del crecimiento del país, por llamarlo de alguna manera, y del RIPTE. Expliquemos qué son esos puntos, el RIPTE, qué es lo que tienen que enviar los jubilados a partir de ahora para saber si van a cobrar más o menos. Yo que soy jubilado, ¿a dónde me tengo que fijar para saber si voy a cobrar más o si voy a cobrar menos? Que en realidad quizás los jubilados o las jubiladas no lo van a entender en términos de fórmula porque la gente, la verdad, no entiende. Claro. Lo más fácil posible. A ver, lo más fácil posible es que antes la fórmula estaba atada al índice inflacionario y parece que iba siempre atrás de la inflación y los aumentos no eran acordes a cómo se disparaba la inflación. Esta nueva fórmula que se pretende instaurar es la fórmula de Cristina Fernández de Kirchner, que de las dos fórmulas que tuvimos fue la mejorcita, porque sabemos que los jubilados siempre venían perdiendo, y especialmente con la fórmula anterior de Macri, lo que perdieron fue un 20%. Lo que se tiene en cuenta en esta fórmula son aumentos trimestrales y la recaudación y los salarios. El promedio de los salarios que se va a medir de los salarios informales de los trabajadores, que es el RIPTE que publica el Ministerio de Trabajo. Nosotros los abogados laboralistas estamos muy acostumbrados a manejar este índice, que es el promedio de los salarios de los trabajadores estables. Y por otro lado, el INDEC, que es el promedio de los trabajadores registrados. Lo que mejor dé es lo que se va a aplicar trimestralmente y eso es lo que se tiene en cuenta. Ahora, lo que está en discusión y va a seguir en discusión y creo que no se va a resolver es cómo hacemos que los jubilados obtengan ese 20% que en realidad dijimos que venían perdiendo. Claro, y eso no se va a discutir y va a ser un tema, al igual que de la cláusula gatillo en el caso de si hay una inflación y se supera. Exactamente. Hablando de la parte económica de esto, Mariano, que tiene que ver con los jubilados, una reflexión cortita de lo que va a pasar con los jubilados en el 2021. ¿Van a ganar? ¿Van a perder? ¿Va a estar todo supeditado a lo que pase en el Congreso? Van a seguir perdiendo frente a la inflación, van a perder más todavía que este año frente a la inflación porque, mira, el Banco Central hace un relevamiento de expectativas de mercado entre los principales consultores económicos de la Argentina de cuánto va a ser la inflación. La interanual, la de los próximos 12 meses, da en promedio 52,5%. Los salarios van muy por atrás de la inflación y van a seguir muy por atrás de la inflación. Por lo tanto, esta nueva fórmula de movilidad jubilatoria es algo que hace el Estado para gastar menos plata, pero le mete la mano en el bolsillo a los jubilados. Jubilados cada vez más pobres van a seguir perdiendo frente al aumento de precios que se viene. A ver, le diríamos a la gente tampoco hay que ser tan pesimistas. Realista. No, a ver, no coincido. Me parece que tenemos que ver todas las medidas indirectas que se tomaron durante este año, que esta nueva fórmula, eso no podemos, los dos tendríamos que coincidir que esta fórmula que se pretende aplicar es una fórmula que va a beneficiar a los jubilados. Al menos en la práctica y en los números es lo que nos dice. Que no va a beneficiar. A ver, va a beneficiar si quieren ser más pobres, es la única forma de beneficiarlos. Esta fórmula, lo único que beneficia es al Estado. A ver, ¿por qué hacen esto? Porque el Fondo Monetario Internacional le pide al Ministerio de Economía bajar el gasto.
bajá el gasto, tenés que bajar el gasto, fue la orden que le dio el FMI a Martín Guzmán. Entonces lo que hizo, bueno, para bajar el gasto la única que tengo es bajar las jubilaciones. ¿Cómo bajan las jubilaciones? Dicen, y bueno, que estén atadas a la suba salarial, que va a estar muy por debajo de la inflación prevista. El propio Banco Central, el relevamiento que hace, da más de 50% a la inflación que se viene. Los salarios este año y el que viene van a seguir perdiendo frente a la inflación. A ver, Tami, bueno, vos. Desde los datos oficiales y lo que vamos manejando, el trabajo, habría una reactivación a partir del año próximo, que es lo que nos marca el fin de la pandemia o el fin del ASPO. Y a su vez tenemos que tener en cuenta que si la fórmula no es beneficiosa, el Estado se llena de juicios y de litigiosidad. O sea que a todos nos conviene que esta fórmula vaya bien y que va a estar atada justamente a una reactivación económica y un plan general para todos. Muy bien, cambiamos de tema ahora.